Presidente Virgilio Saquicela, bienvenido, buenos días. Está con nosotros el titular del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional. Vamos a abordar todos los temas, no coman ansias, vamos poco a poco, pero yo quiero empezar hablando de esto que nos genera muchísima preocupación a los ecuatorianos. Vivimos hace poco el caso de María Belén y hoy una nueva masacre carcelaria que ha ocurrido el día lunes y que se replicó nuevamente ayer en Latacunga, presidente. Que es la octava en lo que van de estos 16 meses de gobierno del presidente Lasso, y que suman ya con esta 8 masacres en donde se registran al menos 400 personas privadas de la libertad asesinadas en términos muy crueles. Esa violencia que ocurre en las cárceles, lo que ha pasado con María Belén, también pasa afuera en el día a día, y somos 18 millones de ecuatorianos que estamos muy preocupados por la seguridad. Y vemos, como conversábamos hace un momento con la exdirectora de rehabilitación, un gobierno inmóvil. Vemos la inacción absoluta y la ausencia de parte del Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos el control y el monopolio de la fuerza pública. Desde la Asamblea Nacional, desde los distintos espacios de la política, ¿qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer para solucionar este grave problema? Bienvenido, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, usted ha hecho un análisis lacónico pero cierto de la realidad que vive el Ecuador en el tema de inseguridad campeante y creciente, lastimosamente. Yo creo que las políticas de Estado tienen que ser dadas por el Ejecutivo, como lo establece la normativa legal que rige en el país. Sin embargo, este es un problema de Estado, es un problema en el cual estamos involucrados todos los poderes del Estado y que tenemos que también inmiscuirnos de la solución al problema. En el campo legislativo nos toca justamente legislar sobre la normativa que tiene que ver con seguridad. Yo estuve en Santo Domingo de los Áchiras día viernes y sábado, tuvimos varias reuniones, entre ellas con los comerciantes, con los industriales, con los ganaderos, y este último gremio decía, es imposible sostener ya la inseguridad, que llegan en convoys, ingresan a las propiedades de las haciendas y no se llevan un semoviente, sino se llevan 15, 20, 30, es decir, es imposible. Y en riesgo la integridad y la vida mismo de las personas. Entonces, yo parto del hecho de que en la Asamblea Nacional, y eso decíamos de Santo Domingo, existe un cuerpo legal de reforma a varias normativas de orden que tiene que ver con el orden de seguridad, fundamentalmente el Código Integral Penal, que fue presentado primigeniamente por el Gobierno Nacional y que fue reestructurado por la Comisión de Seguridad que la preside Ramiro Narváez. En base de ello, hemos convocado para el día de mañana a un diálogo que posibilite el inicio de una mesa de seguridad al Ejecutivo, al Presidente de la República, a sus delegados, que será el señor Ministro de Gobierno, el Ministro de el Interior, el Comandante General de la Policía, el Ministro de Defensa, el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Presidente de la Corte Constitucional, la Fiscal General del Estado, los jefes de los bloques del Parlamento, para que podamos sentarnos en una mesa con una temporalidad máxima de 60 días y podamos discutir con técnicos de las distintas instancias sobre estos cambios que necesita la legislación ecuatoriana, urgentes. Hay que tocar la inimputabilidad de los menores de edad, hay que tocar las denominadas vacunas, que es un tipo de extorsión que si bien está legislado, pero que hay que precisarlo. Hay que tocar el tema del SNAI. No, el SNAI es un organismo que, de acuerdo con el Código Integral Penal, está integrado como un cuerpo colegiado, pero que no le responde en fiscalización a absolutamente nadie, es decir, no tiene esa fiscalización que tienen los ministros de Estado, es decir, debe ser transformado a una Secretaría de Estado y debe ponerse los recursos para que el SNAI al final del túnel vea una luz. No es posible, como me contaba Ramiro Narváez, presidente de la comisión, que en una de las cárceles a las que visitó, llegue el agua en la mañana a la primera planta y al primer cuarto, y los internos tengan que hacer fila para recoger del excusado el agua, para tener algo de agua para el día. Eso no puede seguir sucediendo. Es decir, tiene que haber una reestructuración legal y una política del Estado, que tiene que ir de la mano con los recursos económicos, ¿no? El gobierno ha dicho que hay 1.200 millones para seguridad, pero es hora de que eso se haga práctico. Le vi ayer al señor ministro del Interior que decía que iban 300 millones para equipamiento vehicular, motos y algunas otras situaciones y otros rubros, ¿no? Pero también parte de todo este tema de inseguridad son las cárceles del país, que hay que darles atención. Eso le iba a mencionar, presidente, porque ustedes pueden hacer, digamos, todo el trabajo intelectual al momento de reformar una ley, de establecer mecanismos legales,
no sé, incrementar penas, etcétera. Pero yo suelo decir en estos casos, cuando los expertos llaman esto el populismo penal, ¿no? Esto del incremento de penas y demás. Yo suelo decir siempre, pongo como ejemplo de que el delincuente nunca va con el Código Orgánico Integral Penal ni la Constitución debajo del brazo viendo qué reformas hizo la Asamblea. El delincuente mata y roba, no le importa si le dan 25 o 50 años. El problema es que si ustedes hacen todo el trabajo intelectual de reformar leyes, de acomodar mejor la legislación en materia de seguridad, y si el gobierno de esos 1.200 millones de los que viene hablando desde abril no destina $1, y vemos que hay policías que con los detenidos tienen que empujar patrulleros, no vamos a ir a ninguna parte. Y ahí ustedes tienen un rol fundamental, que es el de fiscalizar y hacer control político al gobierno. Bueno, sí, lo venimos haciendo. Y lo hacemos justamente dentro del marco legal, marco constitucional. Es un derecho, y más que un derecho, una obligación del legislativo fiscalizar y llamar a las instancias del Poder Ejecutivo a que rindan cuentas y obviamente de no haber cumplido con sus funciones, poderlos sancionar con la destitución respectiva. Aspiramos, yo le doy el beneficio de la duda pues al nuevo señor ministro del Interior, con quien ya me reuní, hemos hablado de que tenemos que sentarnos a dialogar, a consensuar, a buscar alternativas. Aspiramos de que él tome las decisiones de las políticas públicas desde el Ministerio del Interior que sean positivas y que empiecen a combatir esta ola indiscriminada de delincuencia. No podemos decir va a fracasar, porque sería un fracaso más del país y sobre todo de la seguridad de los ciudadanos. Así es que aspiremos de que el teniente coronel Zapata, con la experiencia que tiene, pueda sintonizar con este grave problema, y no solamente él, sino el gobierno nacional en su conjunto, para tomar las políticas de Estado. Yo le he pedido al señor presidente de la República, como miembro que soy del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, de que nos convoque a una sesión. Aspiremos que lo haga en los próximos días. ¿Para qué? Porque el mismo artículo 7 de la ley de la materia establece de que los miembros no podemos sugerir, recomendar algunas políticas de Estado. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió el COSEPE? Bueno, la última vez entiendo que debe ser más allá de un mes. Yeah. Más allá de un mes. ¿Usted sí estuvo en la reunión? En la última reunión no pude estar, en la anterior sí estuve, que fue, la anterior fue justamente en los días del paro, y posteriormente hubo una sesión a la que no pude asistir, pero yo creo que este tema de la inseguridad es parte esencial de la discusión dentro del COSEPE. Bueno, entonces, digamos, en materia de seguridad van a instalar esta mesa, ¿no? Van a invitar también digamos, actores externos, gente especializada en materia de seguridad, criminólogos, criminólogas, etcétera? A ver, yo creo que debe ir por pasos. Son las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, los que deben estar en la decisión de iniciar la mesa, como lo hicimos en el caso de inversiones. Si se toma esa decisión el día de mañana, habrá que armar un cronograma máximo de 60 días para tener el resultado y darle a la comisión para que pueda filtrar sus insumos, donde tendrán que estar las cámaras de comercio, tendrán que estar los actores sociales, tendrán que estar los que conocen sobre el tema del delito, que obviamente no pasa solamente por aplicar penas mayores, ¿no? Vamos a tocar el tema del porte de armas, que es un requerimiento de distintos sectores del país. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema tan polémico? Hemos visto y hemos escuchado a legisladores que tienen una identidad plena con esa propuesta. Uno de ellos es Esteban Torres. ¿Qué opina usted sobre el libre porte de armas? Bueno, presidente? yo opino que debe ponerse en la mesa de discusión en primer lugar y recibir los insumos de todos los sectores, ¿no? Los ganaderos vienen y dicen: nosotros necesitamos tener el arma lista para defendernos, porque no hay otra posibilidad. Habrá otros sectores que digan: no es factible armarle a la población porque puede eso provocar mayores problemas de inseguridad, ¿no? Pero si es que se llega a legislar, tendrá que legislarse con los candados legales suficientes, en el sentido de que cuáles van a ser los requisitos, que obviamente hoy día sí hay la posibilidad de adquirir una arma, pero habrá que establecer esos requisitos y fundamentalmente, valga la redundancia, establecer cuáles son las penalidades para quienes portan armas sin los permisos y que somos delincuentes, ¿no? Entonces, ese tema yo entiendo que debe estar en la mesa de discusión, de análisis, y ya al final se tomará una decisión. En las últimas horas se conoció que el Pleno de la Asamblea, con 103 votos, decidió aprobar una resolución en la que se establece que hubo incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso, una vez que la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y obviamente el Pleno de la Asamblea también como máximo organismo de representatividad de la Asamblea, han visto que y han analizado el informe presentado por el presidente Lasso en mayo pasado, que tiene inconsistencias. ¿Cuál es el efecto de la resolución que ustedes han aprobado el día de ayer, presidente? ¿O es simplemente un acto declarativo?
Bueno, es transparentar la realidad del informe del señor Presidente de la República y decir de que no se viene cumpliendo con el plan en su integridad. Pero ello es más bien un llamado de atención para que el Ejecutivo sintonice con la necesidad social. Nosotros, yo al menos aplaudo que se ha buscado la alternativa por parte del Ejecutivo de sincerar las cuentas fiscales, de buscar estabilizar esas cuentas, que es necesarísimo para la estabilidad general del país, pero también es hora del contrapeso en el sentido de poner los recursos para que el tema social, ¿no? El tema que tanto se ha hablado de desnutrición empiece a ser solucionado, para que el tema de la infraestructura que puede provocar fuentes de empleo. Imaginemos que este momento el gobierno destina $1.000 millones a través del Ministerio de Obras Públicas y lo contrata por emergencia. Va a inyectar ese momento $1.000 millones de la economía, va a provocar de que 20, 30 mil gentes vayan directamente a trabajar en la obra pública, indirectamente 50, 60, 80 mil gentes más en el país, y eso va a mover la economía. Eso también va a combatir la delincuencia, porque si no existen políticas de inyección de obra pública, no vamos a llegar a ningún lado. Hay vías en el país como la Quito o Guayaquil que vienen siendo analizada ya creo que por décadas y no se ha concretado. Imagínense si eso se lo hace de manera transparente y se concesiona una vía de esa magnitud, podría provocar también una reactivación económica cierta. Son sugerencias que podemos dar nosotros como ciudadanos, como autoridades del Poder Legislativo, para que las considere el Ejecutivo y busque alternativas. ¿Qué dice el Parlamento el día de ayer? No se está cumpliendo con el plan de trabajo. Seguridad, salud, educación, todo lo que planteó el propio primer mandatario en su plan de trabajo al Consejo Nacional Electoral. Así es de que esto no se trata de que sea, o se intente, nadie ha hablado siquiera de que sea una causal de destitución del primer mandatario, además de que constitucionalmente es imposible porque el artículo 130 no lo prevé en ese sentido, sino más bien de que sintonicemos en esos temas. Y yo vuelvo a insistir en el diálogo, pero de que van a seguir existiendo disensos, controversias políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo va a seguir haciendo. Lo contrario sería de que el Legislativo simplemente agache la cabeza, reciba un proyecto, lo apruebe y lo pase. Es decir, desaparecer al Legislativo, y democráticamente eso no hay ni cómo pensarlo siquiera. Me queda claro entonces su postura con respecto de que este informe no va a tener ningún tipo de consecuencias. Acaba de decir el presidente Saquicela, no hay argumento alguno ni en la Constitución ni en ninguna otra ley como para promover la destitución del presidente Lasso. Entonces, la resolución de ayer es un acto declarativo. El gobierno respondió. Usted ya debe haber revisado el comunicado que emitió el Ministerio de Gobierno. Dice que el día de ayer la Asamblea Nacional ha dado muestras nuevamente de su desconexión completa con el país. O sea, ustedes no entienden al país, ustedes no escuchan a los ciudadanos, están desconectados del país, dice el Ejecutivo en su comunicado. Es una resolución inconducente. Les recordamos a los asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar dentro del primer año de gestión el incumplimiento de un plan que está previsto para ejecutarse en 4 años. Es imposible que el presidente o su delegado mencionen en el pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, pero eso no significa que por ello se configure un incumplimiento de funciones. Y estos dos últimos párrafos, y yo sobre eso quisiera una reflexión suya, presidente. Igualmente, hacemos notar a las y los asambleístas que así como el artículo 130 de la Constitución de la República establece que el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional. Vuelve entonces nuevamente el chantaje de la famosa muerte cruzada en contra de la Asamblea por parte del presidente Lasso. Por lo que es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no lo hará cuando le corresponda pronunciarse. Quieren mandarles a su casa. Bueno, si es que se cumplen los requisitos que prevé la Constitución Política de la República, que están hablando de la denominada o conocida popularmente como muerte cruzada, está en sus manos, pero obviamente tiene que cumplir los requisitos, y la muerte cruzada opera cuando se obstaculiza el plan de desarrollo nacional. Y la Asamblea, con el pronunciamiento de ayer, no está obstaculizando absolutamente ningún plan, está diciendo que se cumpla con el plan, que es muy distinto, aunque suene medio parecido. Entonces, no podemos rasgarnos las vestiduras y buscar alternativas como un comunicado que lo manda el gobierno el día de ayer, diciendo una cuestión que para mí simplemente está alejada de la verdad. El señor presidente, si es que se reúnen los requisitos que prevé, insisto, la Constitución, tiene la posibilidad de utilizar esa figura legal de disolver el Parlamento.
lo podrá hacer, lo pudo hacer, o lo puede hacer, o lo podrá hacer mañana, pero tiene que reunir también los requisitos, no es simplemente decir, voy a mandar porque voy a mandar. No estamos obstaculizando el plan de desarrollo nacional, es más, hagamos un análisis breve. ¿Qué pasó con la ley tributaria? La aprobada en noviembre. Mal o bien, pasó. por el Ministerio de la Ley pasó. No, es decir, el Parlamento, por acción u omisión, ni la devolvieron ni la archivaron, se aprobó. Y se aprobó como quería el gobierno. Y están los impuestos que está pagando todo el pueblo ecuatoriano de conformidad con esa ley. No. ¿Qué más se ha planteado? La ley de educación superior, una reforma lacónica que mandó el presidente, más 15 reformas o modificaciones que plantean 15 asambleístas. Estamos filtrando y aspiramos hasta noviembre a aprobarla, pero tenemos que aprobar un cuerpo legal que valga la pena. No. La ley de comunicación, que está ya con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tendremos el informe en 15 días y que será votada democráticamente. ¿No? Muchos dicen que si quiere amordazar a la prensa y tantas cuestiones, yo creo que los periodistas pueden seguir hablando, pero también tiene que tener algún límite, porque si yo soy un comunicador social, también tengo que tener límites para decir lo que pienso. Libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Lo que usted acaba de decir, ¿no? Esa es la situación. ¿Qué se podía en esa ley? En el sentido de que la Defensoría del Pueblo pueda tener una oficina especializada de diálogo para resolver los problemas, seguir a la situación judicial. Eso no implicaba de que haya una sanción. Entonces, creo que hay que abrir un poco más la mente. La ley de inversiones. Usted sabe, yo apliqué estrictamente la ley, me tocó asumir porque abandonó la expresidenta Lloris a sesión. Pero yo no podía dar paso a que pase por el Ministerio de la Ley, porque eso era violar la ley y la Constitución. Había que votar. Y mi conciencia, había que votar la negativa, y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces no obstaculizamos absolutamente. Y ahí el presidente salió y dijo que hay legisladores que son corruptos, que le han pedido plata, que le han pedido cargos, puso una denuncia en fiscalía que después la retiró, y bueno, pasó lo que pasó. Finalmente llegaron a un proceso de diálogo, enviaron un nuevo proyecto de ley. Están ustedes en conversaciones. Ya le voy a preguntar sobre eso, presidente, pero no quiero cerrar este tema del comunicado, porque el presidente Lasso dice que ustedes están desconectados del país. Y usted le habrá visto la entrevista que concedió a TC Televisión el presidente Lasso la noche de lunes, el mismo día en que ocurría una masacre, en donde él, a mi criterio muy personal, lo dije ayer, habla de otro país, de un país en donde supuestamente se ha reducido la pobreza. Habla de un país donde se han invertido $1.000 millones, 1.200 millones de dólares en seguridad, pero sin embargo vamos 8 masacres carcelarias. Habla de un país en donde supuestamente se han creado nuevas plazas de empleo, pero sigue siendo el desempleo junto a la inseguridad los dos problemas más importantes que tiene la población en el Ecuador. Entonces, yo también quisiera saber si a ustedes Lasso les dice que está desconectados del país y de la realidad nacional. ¿Usted qué le diría al presidente Lasso? Bueno, yo creo que el comunicado al que usted hace referencia, dado por el gobierno el día de ayer, a lo mejor pensaban que nosotros como asamblea teníamos que decir todo está bien en el país, y eso significaría conectarnos con el mismo. Creo que para nada, estoy seguro que para nada. Ese comunicado obedece como una reacción a un pronunciamiento legítimo de la Asamblea Nacional, y sí sintonizado con la realidad. No, vayamos por lo menos, porque la vida está por encima de todo y la seguridad de la gente, pero vayamos por lo menos, la infraestructura vial del país. ¿Qué está pasando con el país, presidente? Si usted sale de Quito, ¿no? Pasamos la Tacunga y empezamos ya con las vías en segundo orden, ¿no? La provincia de Chimborazo. Pasa usted el letrero que dice gracias por su visita a Chimborazo y cae en el primer bache en mi provincia del Cañar. Y va puro baches hasta la capital del Cañar, de la que fui alcalde, hasta Sogues. No. Más o menos la autopista Sogues-Cuenca, y de ahí si usted se va a Loja o se va a Machala o se va al oriente, preferible es ir andando. Y ve usted que entonces, el primer ministro de Obras Públicas que tuvo este gobierno, lastimosamente, ministro cuencano. Era cuencano. Como la gran mayoría de ministros de la última época democrática que han sido cuencanos. ¿Y usted se acuerda qué fue lo que dijo Marcelo Cabrera cuando renunció? En un tuit que después lo borró. ¿Se acuerda lo que dijo? Que no le daban los recursos. No. En cambio el Ministerio de Finanzas decía que sí estaban los recursos y que no se han utilizado. Entonces, yendo de lo menos,
Vayamos al sector salud. ¿Qué está pasando en el seguro social? No, yo aplaudo lo que vi en alguna noticia de que el presidente habla de algunos vocales que están ya 10 años enquistados ahí y que a través de un reglamento puedan ser cambiados. Está bien. Den paso a que vengan nuevas mentes y busquen alternativas de beneficio de los afiliados de la Seguridad Social. Aplaudo de que en la Asamblea tiene que abrirse ya o una comisión especial o una mesa de diálogo sobre seguridad social. Transparentemos a ver qué está pasando. No vaya a ser que de aquí a 5 o 10 años nos vengan a decir que ha quebrado el seguro social, y eso sería peor que 10 pandemias en el país, ¿no? Y de ahí pasamos a la seguridad, a la salud pública, lastimosamente. Vea, yo estuve en Riobamba hace 3 semanas ayudando, rindiéndole homenaje a esa ciudad con la Asamblea Nacional, y sufrí un cólico renal. Me fui al hospital militar. Agradezco públicamente a sus garenos, a las enfermeras que me asistieron ahí. Pero no hay un paracetamol. No hay absolutamente nada. No, obviamente depende de las Fuerzas Armadas, pero también del sector público. Y eso ocurre en los hospitales públicos del país. Entonces, y si llegamos ya a la seguridad y llegamos a la vida de las personas, como las masacres carcelarias, yo creo que algo está pasando entonces en el país, y por ende teníamos nosotros que sintonizarnos con un pronunciamiento que, más allá de que le guste o le disguste a cualquier sector político, es un reclamo de que se sintonice con esos problemas que acabo de relatar y que se empiece a buscar alternativas, que se empiece a distribuir los fondos públicos también al país, al interior del país, para que podamos empezar a salir de la crisis económica y por ende de la crisis de seguridad. Si usted inyecta, insisto, recursos a la obra pública, vialidad, si usted inyecta recursos a la salud pública, va a posibilitar ya un gran espacio de combate a la delincuencia. En términos generales, entonces, escuchándole al presidente del primer poder del Estado, entiendo que está también, como la gran mayoría de ecuatorianos, muy preocupado por lo que está pasando con el país. Usted ha hablado de lo que está pasando con la salud, de lo que pasa con la educación, de lo que pasa con las carreteras. Todas esas son cosas que se podrían solucionar con simple decisión política por parte del presidente, ordenando a sus ministros que arreglen las vías, que arreglen las escuelas, que doten a los hospitales de medicina. Pero si el presidente no da esas órdenes... Bueno, entiendo que hay un presupuesto que está aprobado para el presente año fiscal, que estamos ya a menos de 3 meses de terminarlo, ¿no? Y según alguna noticia, me refiero a la misma, no la tengo con exactitud, se dice de que los organismos estatales han operativizado el 40% del presupuesto que tienen, es decir, no se está efectivizando esos recursos. Y si vemos en vialidad, vuelvo a tomar ese ejemplo, no existe recurso invertido en el país en ningún sector, salvo uno que otro convenio de bacheo, ¿no? Cuando ya el país no está para bacheos, el país está con la necesidad de que se reparen integralmente sus arterias viales a lo largo y ancho de la patria. Y busquemos alternativas, de día claro, hablemos de concesión, inyectemos recursos al país. El presidente Lasso conoce de economía mucho más que muchos ecuatorianos, y por lo tanto yo creo que está en manos de él tomar esas decisiones políticas y obligar y disponer a sus secretarios de Estado que cumplan con esas alternativas. Bajísimo nivel de inversión pública, además, ¿no? De paso. Presidente, hablemos de la ley de inversiones, porque además había un proceso de diálogo entre Asamblea y Ejecutivo para poder establecer un texto de común acuerdo y que pueda llevarse el procedimiento legislativo de rigor, ¿no? La aprobación de una ley que la envió con carácter de urgente, me parece que y ustedes la votaron, me parece que en marzo pasado, pero adicionalmente usted le envió una carta, ¿no? Una misiva al presidente Lasso, poniendo de parte su predisposición y de la Asamblea para poder establecer un camino conjunto, una hoja de ruta, poder darle respuestas al país. Me imagino que se incluye el tema de la ley de inversiones. ¿Para cuándo va a estar ese documento? ¿Cuándo el Pleno de la Asamblea podría ya empezar a debatir la ley de inversiones? Bueno, incluso durante la vacancia estuvo funcionando la mesa técnico-legal conformada por el Ejecutivo y el Legislativo en la Asamblea Nacional. Y se ha llegado a un avance de los 118 artículos a tratar, hay un acuerdo en 104, 14 hay disenso. Ese disenso fue entregado ya el día de ayer, anteayer el acuerdo, y hoy día vamos a entregarle formalmente al señor Ministro de Gobierno, que comparecerá conforme está confirmado a las 9 de la mañana a la Asamblea Nacional, para que ya el Ejecutivo lo pueda remitir como ley económica urgente y lo podamos tratar en el Pleno.
Estamos ciertos de que habrá una aprobación de esa normativa, a lo mejor salvo algún articulado específico, pero eso es parte del Parlamento, tiene que discutirse, analizarse y aprobarse. A lo mejor no se aprueba todo, pero se aprueba partes esenciales, fundamentales, que tienen que ver con la tecnología fundamentalmente, que tienen que ver el tratamiento con el tema de las zonas francas, que habrá que buscar las alternativas, dónde, cómo, cuándo y bajo qué candados se pueden o no establecer. Y hoy día al entregarle, entiendo que el Ejecutivo nos remitirá lo más pronto posible, tendremos 30 días para resolver. El segundo tema creemos que es la mesa de seguridad que estamos convocando para el día de mañana, y obviamente habrá también que hacerlo con la mesa laboral que es necesario se trate. Recibimos a los trabajadores ecuatorianos hace pocos días en la presidencia de la Asamblea y hablamos de unas ponencias, de unas propuestas que ellos también han realizado y que están en la Comisión del Trabajo, que tienen que ser insertadas, analizadas, discutidas y resueltas en el Pleno de la Asamblea. Le preguntaba sobre la carta que usted envió a Lasso. ¿El presidente Lasso le respondió o no? Nos respondió a través del señor ministro de Gobierno, indicando de que eran partícipes de un diálogo serio. Nosotros hemos dicho que en ello estamos, y este tema de la ley de inversiones es el claro ejemplo de que si nos sentamos en la mesa con racionalidad y con seriedad, podemos llegar a consensuar. Han estado los 5 bloques de la Asamblea Nacional, representados por sus delegados, el Gobierno Nacional representado por sus delegados, han trabajado, yo les felicité el día lunes, han armonizado y han llegado a coincidencias en casi un 90%. Entonces, sí es posible. Y en seguridad yo creo que deberíamos comulgar en el 100%. No, porque ahí no hay nada más que el enemigo es seguridad, el enemigo de los ecuatorianos es la inseguridad, perdón. Entonces tenemos nosotros que trabajar en esa mesa, y doy por descontado que el día de mañana el Ejecutivo, el Judicial estarán en ese inicio de esa mesa de diálogo seria en beneficio de los intereses del Ecuador. Fernando Villavicencio ha anticipado que ahora sí, por fin, va a renunciar, creo que unas cuantas veces lo ha hecho público, pero que hasta este viernes se queda como presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que procede en ese caso para designar a un nuevo titular de esa sala especializada? Bueno, ha habido el anuncio de la asambleísta Villavicencio. ¿No ha llegado todavía oficialmente la renuncia? Sí. Entiendo hasta donde conozco, extraoficialmente, de que presentaría el día viernes su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. De darse ese hecho, tiene que elegirse un nuevo presidente. No establece la normativa que asuma quien funge de vicepresidente, sino la normativa establece que ante ausencia definitiva, en este caso, tendría, solo en la temporal asume el vicepresidente. En definitiva, tiene que elegirse de entre los miembros de la Comisión de Fiscalización, es decir, entre los 8 miembros restantes. ¿Entiendo? ¿Cuál es la hoja de ruta de aquí hasta mayo del 2023 que finaliza su periodo, presidente? Bueno, nosotros hemos venido desempolvando algunas leyes que han estado archivadas, independientemente de que sean iniciativa del periodo anterior o del actual. Hemos buscado sus alternativas. Estamos, que en noviembre debemos aprobar la ley de educación superior, que es indispensable. Estamos con el tema de seguridad, que tenemos que aprobarlo en los próximos 90 días. 60 para esta mesa y 30 para que la comisión pase al pleno de la Asamblea Nacional. Y existen una cantidad de leyes que están para primero y segundo debate que las venimos tramitando, conjugando la presencialidad con la virtualidad, y también el trabajo en territorio, que es esencial. Estuvimos en Santo Domingo con las fuerzas vivas, con el alcalde, como dije, con los comerciantes, industriales, ganaderos. Vamos a estar este domingo rindiendo homenaje a la Perla del Pacífico por el 9 de octubre con el pleno de la Asamblea Nacional, y vamos a tener una serie de reuniones con sectores de la prensa, con sectores de industriales guayaquileños, para darles ese mensaje democrático que es necesario también acentuarlo dentro de la población ecuatoriana. Hemos estado en Sucumbíos, en la frontera sur, vamos a estar en Esmeraldas. Creo que la asamblea a territorio y el territorio a la asamblea. Recibimos todas las semanas a varias delegaciones de transportistas, de agricultores, de campesinos, de ciudadanos en general, para filtrar sus temas. Producimos leyes como la de la carrera, del sector sanitario, donde se establecen los horarios correctos para este gran grupo de conglomerado humano que trabaja en los hospitales, sus remuneraciones. Sintonizamos con las mejores remuneraciones del maestro ecuatoriano, 160.000 maestros. Todo el mundo decimos el día del maestro que es lo mejor, pero en la praxis logramos ya que esta ley esté publicada en el registro oficial, y existen un sinnúmero de situaciones. Creemos que lo esencial es el dato de seguridad, y eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano, y estamos trabajando ya. Para finalizar,
Con Francisco Jiménez, ¿fluyó mejor la comunicación entre el gobierno y el Ejecutivo? ¿Él está cumpliendo el rol de ser un puente o no pasa nada? Bueno, el diálogo con el ministro de Gobierno, las pocas veces que lo hemos tenido, ha sido fluido. Y hemos hablado justamente de que hay que sentarse en estas mesas. La última vez que lo hicimos personalmente fue en la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio, y él ha propiciado también que venga esta comisión del Ejecutivo. Yo insisto y aprovecho los micrófonos de esta prestigiosa emisora para decirle que el diálogo es serio. Al señor presidente de la República, reiterarle nuestra invitación a ese diálogo, sobre todo por el tema de seguridad del día de mañana, que vengan los delegados de él, que son los ministros de Estado, que nos sentemos, que armemos esa mesa técnica, que en 60 días demos un producto para que la comisión lo filtre y llegue al pleno de la Asamblea. El tema es del país. No estamos obstaculizando ni estamos para obstaculizar absolutamente nada. No se compadece el comunicado del día de ayer con la realidad que ocurrió en la Asamblea Nacional y con la realidad que ocurre en el país. Aspiramos como ecuatorianos, estoy consciente porque le conozco al presidente de la República que puede tomar las ejecutorias en estos días que vienen, en estos meses que vienen por delante y en el resto del periodo que le falta como jefe de Estado para que mejore la situación de la población, inyectar recursos, tanto de la inversión extranjera o de la inversión interna también, pero también del sector público, del propio Estado, es necesario, es indispensable para que empiece a caminar, a moverse la economía nacional y será gran parte del combate a la crisis de seguridad. Caso contrario, si la gente sigue en el desempleo, va a seguir siendo presa de la delincuencia. Le quiero agradecer infinitamente, presidente, por haber aceptado la invitación a este diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con quien hemos conversado sobre todo lo que está pasando en el país, y me quedo con esto último que mencionó el presidente Saquicela, hacer el llamado a un diálogo serio.